Con nosotros, Pavel Isa. Muchísimas gracias, pero el líder es usted. Todo el mundo lo sabe. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Junta Agroempresarial Dominicana por haber invitado al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a compartir algunas ideas sobre un tema tan importante como la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria en la República Dominicana. Y yo diría que no solo en la República Dominicana, en el mundo. Yo creo que este es un tema, ya ustedes creo que lo han escuchado bastante en el transcurso del día de hoy y el día de ayer, que se trata de un tema absolutamente central, absolutamente esencial. Cuando hablamos de iniciativas económicas exitosas, se me ocurre rápidamente que yo creo que cualquier iniciativa tiene que tener al menos tres componentes o tres principios más bien fundamentales: seguridad, calidad e innovación. Cualquier producto o servicio que usted venda, tiene que ser seguro. Si es inseguro, solo es posible venderlo si no se conoce que es inseguro. Pudiera ser que incluso sea inseguro y usted mismo no conocerlo. Usted como productor o productora, es verdad. Pero eventualmente se va a conocer porque las consecuencias estarán allí. Entonces decía que tiene que ser un producto o un servicio seguro. Tiene que tener, el segundo principio, tiene que tener calidad. Y tiene que ser innovador. Estos dos elementos van de la mano. Si para destacarse en el mercado, para sostener la participación en el mercado, tiene que ser un producto seguro. Por favor, no sé si soy yo que lo estoy... ¿Será así? Disculpen, estoy tratando de entender esto. No se está moviendo. No está moviéndose. Ok, gracias. Entonces, decía, para sostenerse en el mercado, para poder avanzar, destacarse, tiene que ser un producto o un servicio de calidad y tiene que ser un producto innovador. Cuando usted está en un mercado estandarizado, obviamente la competencia es tan intensa. Si es estandarizado, normalmente hay muchos competidores y por lo tanto, digamos, no hay ningún producto que se destaque en particular. Se trata del tema, por ejemplo, de los commodities, que son productos bastante homogéneos. Arroz es arroz, digamos, por poner un ejemplo. Azúcar es azúcar. No. Entonces, esos tres elementos son fundamentales. Y en materia alimentaria, el tema de la inocuidad. Sí. Sí. Si lo pueden, por favor, poner desde el principio. El tema de la inocuidad es un tema central. Y quizás podemos empezar, lo pueden dejar ahí, empezando por esta frase acuñada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que dice: si no es inocuo, no es un alimento. Por favor, si puede continuar. Si no es inocuo, no es un alimento. Es decir, si no es un producto seguro para los seres humanos, es un producto dañino y por lo tanto no puede ser considerado un alimento. Y en ese sentido hay que decir que la inocuidad es la base de la seguridad alimentaria de los países. La alimentación, debo decir, no es un asunto, no es un concepto solo de cantidad, sino también de calidad. Bien, y me refiero ahora conecto con lo que dije al inicio. Los alimentos que son seguros son alimentos que tienen calidad.
Y eso lo reconoce la Ley 589-16 sobre soberanía y seguridad alimentaria en su artículo número 6, que habla de que la alimentación adecuada es un derecho. Y obviamente la alimentación, si es un derecho, tiene que ser una alimentación segura. El ejercicio al derecho de la alimentación pasa por la disponibilidad de alimentos seguros. Y eso significa de alimentos inocuos. Eso significa que alimentos que no transmitan enfermedades. Entonces, si la alimentación es un derecho humano, el alimento seguro, la inocuidad, se trata de una pieza fundamental para las políticas, para formular políticas, para aplicar y velar por la garantía de ese derecho a la alimentación. Es decir, una política de aseguramiento de inocuidad es un elemento central de cualquier política que procure garantizar seguridad alimentaria. Hay que recordar que el concepto de seguridad alimentaria, que es la disponibilidad en todo tiempo y en todo momento de alimentos seguros, en este caso de alimentos inocuos para la población, que pueda ser adecuadamente aprovechado por el organismo. Ahora, ¿cómo podemos abordar este tema de la inocuidad? Primero, entendiendo qué es la inocuidad. Y la inocuidad, como había dicho, ya es un eje transversal la inocuidad que tiene que ser considerada como un eje transversal de toda la cadena de valor agroalimentaria. Eso significa que tenemos que ver la inocuidad a todo lo largo de la cadena, desde la producción, ya sea alimentos en la tierra, que surgen de la tierra o de los animales, pasando por toda la cadena, la cosecha, el procesamiento, el transporte, el almacenamiento, hasta llegar a los consumidores y consumidoras. Los consumidores y consumidoras pueden adquirir los alimentos tanto para preparación dentro del hogar, donde allí también intervienen elementos de cuidado de los alimentos para garantizar la inocuidad, o si no, la otra forma de llegar a los consumidores a través de alimentos preparados que se adquieren y se adquieren en establecimientos de servicios. Entonces hay que garantizar que en toda esta cadena la inocuidad esté presente, el cuidado para garantizar la inocuidad esté presente. Las implicaciones sociales y económicas de la inocuidad son diversas y tocan muchos sectores. Empezando, como dice ahí abajo, por el sector agroalimentario, que es el origen de la producción de alimentos, pero no es el único sector involucrado. Es donde se origina y tenemos, digamos, dos etapas en ese sector involucradas. La producción, o la cosecha y la post cosecha. O sea, ese sector, la responsabilidad que compete a ese sector y las políticas de inocuidad de ese sector atañen a cosecha y post cosecha. Pero también tiene implicaciones para la salud. Si los alimentos no son inocuos, terminan afectando la salud de la persona. Por lo tanto, el sector salud tiene que también estar involucrado en la prevención, pero también en la atención cuando hay consumo de alimentos no inocuos. Luego tiene que ver también con el comercio, porque en el comercio también los alimentos pueden ser vulnerables a sustancias o organismos que afectan la salud humana. Obviamente todo esto afecta a la seguridad alimentaria, pero también afecta otro sector como el caso del turismo, en donde la alimentación es un componente del servicio completo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el tema de la inocuidad? No solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Que de la inocuidad se habla mucho, parte fundamental de la seguridad alimentaria, pero se conoce y se estudia poco. Se conoce y se estudia de manera insuficiente. Si no pasamos de la palabra todavía a los hechos en el mundo, o por lo menos no hay una simetría entre la preocupación expresada
y las acciones para conocer las dimensiones del desafío de la inocuidad que nos permitan tener políticas mucho más robustas en esta materia. Hay toda una línea de investigación en esta materia sobre inocuidad en el área de economía, conocida en la literatura, digamos, estándar como Food Safety Economics o economía de la inocuidad. Pero es una rama del conocimiento que todavía está empezando, dando sus primeros pasos. Es una rama relativamente nueva. Y los estudios que trabajan el tema de la inocuidad o la economía de la inocuidad enfrentan el tema, digamos, desde dos perspectivas. Uno desde la perspectiva de la oferta y otro desde la perspectiva de la demanda de alimentos. Y la mayoría de las investigaciones se concentran en el tema de las decisiones de consumo y por lo tanto de la dimensión de la demanda. Es decir, la mayor parte, el grueso de la investigación no trabaja el tema de la oferta, es decir, por ejemplo, dónde ocurre, dónde hay vulnerabilidades en la cadena agroalimentaria que se traduzca en alimentos inocuos. Y más la mayor parte de las investigaciones se concentran en el lado de las decisiones de los consumidores respecto a la inocuidad o la sospecha de no inocuidad de los alimentos o el comportamiento de los y las consumidoras ante cambios en los precios que puede afectar el tipo de alimento que consume y su grado de inocuidad. Y lo voy a hablar en un momento, un poquito más tarde. Y la principal limitación que tienen las investigaciones y nuestro desconocimiento sobre el tema de la inocuidad es que no hace falta información, tanto en calidad como en cantidad. Si necesitamos estudiar más, estudiar mejor, y esto no solo compete, hay que decir, a un ministerio sectorial como el Ministerio de Agricultura, o no compete solamente al Ministerio de Industria y Comercio, porque es el que está llamado a trabajar los temas de procesamiento de alimentos o la comercialización de alimentos, o a las autoridades que tienen que ver con la comercialización de alimentos preparados. No me estoy refiriendo solo a la República Dominicana, sino en general. Sino que se trata estamos obligados a tener una aproximación multisectorial y multidimensional al tema de la inocuidad, porque intervienen muchos sectores y intervienen muchos actores. Entonces hay que hablar en términos mucho más integrales. También está, como dije, el tema de salud. Ahora, ¿qué se ha trabajado principalmente en términos de la inocuidad en términos de inocuidad y consumo? Las implicaciones económicas principalmente de esto. Vamos a ver. Aquí lo que voy a presentar son relaciones funcionales, las relaciones funcionales más importantes que se pueden observar en este tema. El papel, los ingresos y los precios juegan un papel fundamental en el comportamiento de los individuos, las personas, a la hora de toma de decisiones de consumo de alimentos. Si los ingresos disminuyen, por ejemplo, los ingresos reales, cuando digo los ingresos reales significa los ingresos nominales y su relación con los precios. Si los precios aumentan más rápidamente que los ingresos, entonces el poder de compra de los ingresos disminuye. Si es al revés, pues los poderes de compra aumentan. Entonces, en este caso, asumamos que si los ingresos reales disminuyen, es decir, el poder de compra de los ingresos de nosotros disminuye, de las personas, lo que ocurre es que se suele tender a reducir la calidad y diversidad de las dietas, especialmente en los tramos de ingresos más bajos o en los países de ingresos bajos y medianos. Es decir, las personas que enfrentan importantes restricciones presupuestarias, cuando ven su poder de compra disminuir, lo que hacen es cambiar sus decisiones de consumo hacia alimentos de menor calidad y reducen la diversidad de la dieta. Y en las familias más pobres, en los países más provestas, suelen gastar el 75% de los ingresos en alimentos. Y en el caso de la República Dominicana, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2018, se hace más o menos cada 10 años esta encuesta, en promedio, nuestros hogares destinan el 21% del presupuesto
de su presupuesto a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Claramente, mientras menor es el ingreso del hogar, mayor proporción de estos ingresos se destinan a la compra de alimentos. En el caso del quintil 1, es decir, del 20% más pobre o el 20% de menor ingreso de la población, esa proporción llega hasta el 31%. Es decir, que el quintil más pobre, el 20% más pobre de la población perceptora de ingresos, gasta en alimentos un 50% más de lo que gasta el promedio de la población. ¿Ya? Y si lo comparamos con el quintil más rico, sería muchísimo más. Desafortunadamente no traje debí de traer ese dato. Sí, probablemente la población del quintil más rico gasta un 10, digamos, por decir una cifra que me estoy inventando en este momento, un 10% de su ingreso en alimentos. Pero el quintil más rico, más pobre, gasta el 31%. Entonces, al cambiar, al reducirse los ingresos, lo que hace la gente, el poder de compra de sus ingresos, lo que hace la gente es tender a consumir alimentos de menor calidad, reduce la variedad de alimentos y eso incrementa el riesgo de los hogares de consumir alimentos menos inocuos, ¿no? Cuando aumenta la volatilidad, cuando aumentan los precios o la volatilidad de los precios, y esto perjudican a los hogares, sobre todo a la población rural pobre, que suele ser la de más bajo nivel de ingreso, que dedica la mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos, eso le obliga a reducir el consumo de alimentos, tanto en términos de cantidad y calidad nutricional y de inocuidad. Puede, no siempre lo hace, ¿eh? Puede. Y yo diría que eso puede ser particularmente más significativo, no la reducción en los ingresos reales, pero sí la tendencia a consumir alimentos con mayor riesgo de no inocuidad en los hogares urbanos. Y estos hogares consumen alimentos que participan en una cadena más larga de producción, procesamiento y comercialización. Los hogares más pobres en las zonas rurales pudieran tender a consumir alimentos menos industrializados, con menos riesgo, porque la cadena es más corta, pero la cadena es más larga, consumen productos que producen ellos mismos o que se producen en las inmediaciones de donde viven, en cadenas relativamente cortas, alimentos no procesados, cuyo riesgo de inocuidad es menor. O sea que tenemos estas dos dimensiones de la relación entre ingreso real e inocuidad. Uno de los elementos más importantes es el fenómeno de la urbanización y el rol que juega la información de mercado en las decisiones de consumo de los hogares. La urbanización ha modificado tremendamente los hábitos de consumo de las familias. Y esto, digamos, lo ha hecho, digamos, en dos sentidos. Por una parte, como la urbanización ha crecido, aumenta el número de personas que compran y consumen alimentos preparados en lugares públicos, muchas veces sin las condiciones adecuadas de higiene. Eso aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades de origen alimentario, especialmente en países como la República Dominicana, donde su sistema institucional y de control todavía sigue siendo débil e insuficiente en materia de calidad de los alimentos. Sin embargo, por otro lado, hay que decir que de igual forma la urbanización ha provocado el uso de alimentos envasados que pueden mantener la calidad y la inocuidad y el valor nutricional al mismo tiempo. No estamos hablando de la calidad misma nutricional de los alimentos procesados, que es otra historia, pero los alimentos industrializados y envasados suelen tener un menor riesgo de falta de inocuidad. Entonces tenemos estos dos elementos también que son contradictorios. Compra más alimentos en la calle, que hay mayor riesgo de falta de inocuidad, pero también compra más alimentos procesados que suelen ser más inocuos que los alimentos no procesados y producidos para disponibilidad de consumo inmediato de los hogares, como en tiendas de alimentos, en restaurantes o en fondas. En la República Dominicana
hay que recordar, el 83% de la población dominicana vive en zonas urbanas. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. Esto es proyecciones del Centro de Censo de Población y Vivienda de 2010. Todavía no tenemos los datos de población urbana y rural del nuevo censo, pero van a estar listos a final de año probablemente. Entonces, creo que el calendario de publicación de datos dice que a final de año tendremos. Probablemente este número no va a ser, el nuevo número no va a ser dramáticamente diferente a este. Aquí está un poco más elevado, pero no va a ser dramáticamente diferente. Lo que estamos diciendo es que en la República Dominicana la población urbana tiene un peso abrumador en la población total y por lo tanto se enfrenta a estos dos elementos, ¿no? Por una parte, consumo de alimentos en la calle, vamos a decirlo así, y por otra parte, consumo de alimentos procesados con sus efectos contradictorios en el riesgo en materia de inocuidad o de falta de inocuidad. En el caso de los consumidores en los países de más altos ingresos, creo que tienen que tomarlo en cuenta. Estos se preocupan cada vez más por lo que comen y por la manera en que se producen, se procesan y se transportan los alimentos. Es probable que también en la República Dominicana estemos en ese proceso, todavía un poco más atrasados, o sea, más atrás. Somos menos conscientes, estamos menos atentos, pero ciertamente estamos mucho más atentos y mucho más preocupados por lo que consumimos, por los alimentos que consumimos hoy, que lo que estábamos hace 20 años. Somos más conscientes, hay más información de la importancia que entraña consumir alimentos de un tipo contra consumir alimentos de otro tipo. Consumir alimentos ultraprocesados comparado con consumir alimentos no procesados. O consumir alimentos con mayor riesgo mayor aseguramiento en la inocuidad contra alimentos que tienen menor garantía de inocuidad. Y esto es muy importante porque la información que tienen los y las consumidoras es fundamental. Mientras más información tienen los consumidores, mucho más poder tienen para tomar decisiones adecuadas y reducir los riesgos asociados a la posible contaminación de los alimentos. O sea que la información, una política pública enfocada en dar cada vez más información sobre la importancia de una alimentación adecuada, una alimentación de calidad, una alimentación con adecuados balances y cuidando de la inocuidad de los alimentos es un arma poderosa que transfiere sus señales a toda la cadena agroalimentaria. Si ustedes saben, si todos sabemos que los consumidores están mucho más atentos, mucho más cuidadosos respecto a lo que consumen, en la cadena agroalimentaria vamos así mismo a responder a esa exigencia del mercado y vamos a cuidar mucho más los temas de inocuidad y de calidad. Y como dije, hay que prestarle atención a toda la cadena, empezando por el inicio, la inocuidad en la producción agropecuaria. Y alcanzar inocuidad en la producción agropecuaria, eso va de la mano con las buenas prácticas agrícolas, las famosas BPAs, que no son estáticas, sino que son dinámicas, que van cambiando y que vamos adaptándolas en función de un conjunto de factores y de los conocimientos y los aprendizajes que vamos adquiriendo en materia de producción, procesamiento y procesamiento de alimentos y también del valor nutricional de cada uno de los alimentos. Según la FAO, el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde o se desperdicia. El 30%, señores, de todo lo que producimos de alimentos en el mundo se pierde en las famosas DPA, desperdicios y pérdidas de alimentos. Desde pérdida en la producción hasta pérdida en los hogares por alimentos que se dañan porque no se consumen a tiempo o porque fueron conservados de manera inadecuada, sí. Entonces, 30. Eso, déjenme decirle, es suficiente para erradicar el hambre en el mundo. Si nosotros eliminamos los DPA, los daños y pérdidas de alimentos, eliminamos, obviamente es una utopía, siempre va a haber algún tipo de pérdida, es normal, pero para que se tenga esa idea de la dimensión, si eliminamos las pérdidas de alimentos por daño o por desperdicio, eliminamos
podíamos alimentar a 870 millones de personas. Ese número, milloncitos más, milloncitos menos, es el total de personas que están subalimentadas en el planeta. Es decir, el número de personas que ingieren un número de kilocalorías menor al nivel recomendado, que oscila entre 1.900 a 2.000 kilocalorías por persona por día, hasta 2.500, 2.600, dependiendo del clima, dependiendo del régimen de trabajo, del tipo de actividades que desarrolla. Es decir, estamos perdiendo una enorme cantidad de alimentos por manejo inadecuado. Repito, hay unos márgenes que son inevitables. Se rompió un huevo, se perdió el huevo. Y es difícil que puedas evitar que en la producción y comercialización de huevos, algunos huevos no se rompan. ¿Bien? Pero podemos reducir significativamente el número de huevos que se rompen en ese proceso si manejamos la carga adecuadamente, si tenemos buenas prácticas de manejo de la carga. Para poner el ejemplo, un ejemplo como huevos, que es un alimento frágil. Ahora, hay que entender, para tener una buena política de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos y asegurar la inocuidad de los alimentos, tenemos que conocer la cadena de valor de cada uno de los productos. O sea, y aquí tenemos un gráfico de la OIRSA, del Organismo Internacional Regional de Seguridad Alimentaria, donde muestra rápidamente un poco la cadena, es decir, desde la tierra y la producción de alimentos desde la tierra, o puede ser en ambiente controlado o puede ser hidropónico, ¿no? Pero que se le aplican plaguicidas o se le aplica cualquier tipo de agroquímico, hasta la cosecha, hasta el manejo post cosecha y la distribución, o puede ser el procesamiento o a un alimento de origen animal, o el origen, como la palabra lo dice, el origen es un animal, pero al cual se le aplican medicamentos desde ahí, desde el agroquímico o desde el medicamento. En el caso de productos de origen animal, pues pasa por el animal, hay un procesamiento, luego producción y va luego a la dieta. Cada alimento de cualquier origen, de origen animal o de origen vegetal, tiene su propia cadena. Tiene procesamientos muy particulares, muy específicos, cadenas específicas. Algunas de ellas se entrecruzan y se combinan. Y por lo tanto, hacer políticas para asegurar la inocuidad de los alimentos tiene que atender a la naturaleza de cada cadena. Probablemente hay algunas de estas cadenas que se parezcan mucho. Y entonces usted puede hacer una política que afecte en general a todas estas cadenas. Pero hay muchas otras que son muy específicas, muy particulares. Y hay que tener políticas específicas para ellas. En el caso que nos ocupa así de este gráfico de la OIRSA, hay que decir que los pesticidas y medicamentos para los animales pudieran ser potencialmente dañinos para la salud humana. Por eso, la inocuidad empieza por una adecuada selección de los agroquímicos y de los medicamentos que se le aplican, en el caso segundo a los animales, en el caso primero a la producción agropecuaria. Las regulaciones gubernamentales, la aplicación de buenas prácticas agrícolas y la asistencia técnica y la supervisión son fundamentales para mantener la inocuidad de los alimentos, en este caso en la fase de la agroproducción. Hay que indicar que en el caso de la República Dominicana, el Ministerio de Agricultura posee líneas de acción directas e indirectas para garantizar una producción agropecuaria de calidad. En 2022, el Ministerio de Agricultura gastó casi 100 millones de pesos, equivalente al 0.4% del presupuesto ejecutado, para garantizar la inocuidad alimentaria durante la producción, cosecha y post cosecha. Esto no es mucho ni poco, no quiero decir con esto, dice, pero 98 millones ya no es mucho. Probablemente se requieran 200 o 300, no es mucho más. O sea, tampoco es que se lleva, a garantizar la inocuidad se lleva una enorme cantidad de recursos necesariamente. Lo que hay que saber invertir y prestarle atención a las cadenas críticas en donde hay no solo que tengan mayor importancia en la canasta alimentaria, sino donde hay más riesgos
de contaminación o más riesgos de falta de inocuidad de los alimentos. Eso fue en el caso de las acciones que se llaman directas para garantizar la inocuidad alimentaria. Pero también ejecutó en otras acciones que también influyen en la producción de alimentos inocuos unos 164 millones de pesos. Cuando combinados, entonces estamos hablando de unos 260 millones de pesos gastados en esta dirección. Ahora, ahí está también el tema de la dimensión de salud, las relaciones entre inocuidad y salud. Hay que indicar, como lo dice ahí, con mucha claridad, y quiero que se lo graben esto, que un alimento inocuo no es un alimento necesariamente saludable. ¿De acuerdo? Un alimento inocuo no es un alimento necesariamente saludable. Un alimento saludable tiene que ser inocuo, pero no todos los alimentos inocuos son saludables. Con perdón de las marcas y lo mucho que me gustan, pero una Coca-Cola y un Dorito son absolutamente inocuos, con lo mucho que me gustan, pero no puedo decir que son especialmente saludables. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, no significa que transmitan enfermedades. O sea, son inocuos porque ninguno de esos dos alimentos transmite enfermedades de origen alimentario. Ahora, el consumo continuo y excesivo de ellos causan problemas de salud, pero siguen siendo alimentos seguros e inocuos en el momento inmediato del consumo y después del consumo. Entonces, la inocuidad es un factor determinante de la salud humana, pero eso no es suficiente. La inocuidad no es suficiente. Los alimentos inocuos lo que hacen es prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos, pero no las enfermedades relacionadas con la nutrición. ¿Ya? ¿Y cuáles son las enfermedades relacionadas con la nutrición? Yo creo que ha habido una creciente conciencia en la población dominicana respecto a eso. Los alimentos que son malos que generan enfermedades no relacionadas con la nutrición. O sea, esas afecciones de salud tienen que ver con la hipertensión arterial, con la diabetes y este tipo de afecciones que yo no recuerdo pero tiene un nombre bien dominguero, bien técnico y que hace parecer a uno muy sabio, pero que yo no me acuerdo ahora mismo. La obesidad, bueno, hipertensión, obesidad, sobrepeso, exactamente, y todas las afecciones de salud que tienen que ver con esto. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, 1 de cada 10 personas enferma como consecuencia de alimentos contaminados. O sea, el 10% de la población mundial se enferma cada año por alimentos contaminados. Se pierden 33 millones de años de vida sana por enfermedades transmitidas por alimentos al año. 33 millones de años de vida sana. Eso no significa que la gente se muere. Significa que cuando usted está afectado por una enfermedad transmitida por alimentos, usted sale de acción, se va a su casa o se va a un hospital. O sea, está fuera de circulación. No puede trabajar. Y los días que se pierden, todos esos días que se pierden por personas afectadas por enfermedades de transmisión por alimentos no inocuos, todos esos días sumados acumulan 33 millones de años de vida sana. Obviamente, una población de 7.000 millones, si el 10% enferma de alguna manera por enfermedades contaminadas, por alimentos contaminados, bueno, entonces usted toma esos 7.000 millones, entonces son 700 millones de personas al año se enferman. Entonces, de esos 700 millones, bueno, ¿cuántos días pierden esos 700 millones? Y si se enferman varias veces en el año, pues entonces se va acumulando. Los niños menores de 5 años son los más afectados por las enfermedades de transmisión por alimentos contaminados. O sea, estamos hablando de una población todavía muy vulnerable. Precisamente por eso es que esa población es particularmente más afectada, porque no tiene
el sistema inmunológico todavía lo suficientemente fuerte como para enfrentar enfermedades de origen alimentario. Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión por alimentos, provocando cada año 125,000 defunciones. Es decir, en el mundo se mueren 125,000 niños y niñas al año, menor de 5 años, por enfermedades de transmisión por alimentos. Para que se vea la dimensión del daño que causa la falta de inocuidad de alimentos. Perdemos 125,000 niños y niñas al año menores de 5 años por esta causa. Un estudio del Banco Mundial de 2018, que es el más completo al cual hemos tenido acceso, analizó el impacto en economías de ingresos bajos y medios del tema de la falta de inocuidad en los alimentos. Y encontró que anualmente se pierden alrededor de 110,000 millones en pérdidas de productividad y gastos médicos. O sea, no solo es un drama humano porque la gente muere o se enferma y sufre, sino también que tiene un efecto económico terriblemente severo. Solo en tratamientos para atender las enfermedades de transmisión por alimentos se gastan 15,000 millones de dólares al año. Existen otros costos, obviamente, que son más difíciles de cuantificar, como la pérdida de en las explotaciones agrícolas y desperdicios de alimentos. Obviamente afecta al sector que produce alimentos. En la República Dominicana, las enfermedades de transmisión transmitidas por alimentos, que un par de estadísticas, en 2022, el Servicio Público de Salud recibió casi 170,000 consultas a especialistas de gastroenterología. Normalmente estas consultas responden a una solicitud asociada a una contaminación por alimentos no inocuos, por alimentos contaminados. Esto representó solamente, debo decir, el 2.6% de las consultas totales. Lo que significa en realidad es que cuando la gente se enferma por un alimento contaminado, no va a la consulta. Tiene que estar en un punto de mucha gravedad o de percepción de mucha gravedad para ir a la consulta. Según la Universidad de Washington, las enfermedades de transmisión transmitidas por alimentos no forman parte de las principales causas de muerte y discapacidad en el país. No significa que la gente se aguanta, pero obviamente hay ausentismo laboral. No se muere, pero hay ausentismo laboral y pérdida económica asociada a eso, pero además por el gasto asociado a salud, muchas veces por automedicación para enfrentar el estado de salud asociado a al consumo de alimentos contaminados. Y por último, hay que hablar de la inocuidad y el comercio internacional, que es una de las cosas que más preocupan y que ha sido, digamos, objeto de mayor discusión en los medios de comunicación. Fíjense que estos temas se le presta más atención en los medios que a las afecciones de salud asociadas a enfermedades transmitidas por alimentos. En la prensa estamos más ocupados por cuánto estamos perdiendo en el comercio internacional por embarques devueltos, por contenedores devueltos, que por personas afectadas por alimentos contaminados. Obviamente los alimentos insalubres impiden el acceso a los mercados domésticos por controles internos o a los mercados internacionales por controles fitosanitarios en las fronteras, en los puntos de acceso en los puntos de acceso de las mercancías. Hay que decir, como contexto, que la globalización ha contribuido a cambiar los hábitos alimentarios. También ha contribuido a cambiar las preferencias alimenticias y la demanda de los consumidores. Y ha transformado el comercio internacional en donde los alimentos el comercio internacional de alimentos ha empezado, digamos, en los últimos 50 años a formar parte importante de las cadenas globales
de producción y de procesamiento y de distribución de mercancías. Y ello ha dado a la emergencia creciente de normas de inocuidad en alimentos que suelen ser más estrictas. Si se están poniendo cada vez más estrictas. A veces, muchas veces, la mayoría, diría yo, responden a una presión de la sociedad por tener disponibles alimentos más y más, cada vez más inocuos, porque la población está cada vez más consciente de los desafíos asociados está más consciente de los riesgos asociados al consumo de alimentos no inocuos. Entonces hay una presión política de la opinión pública y los estados y los gobiernos actúan tanto a nivel de su producción doméstica como de la oferta de productos importados, tratando de asegurar más calidad y más inocuidad. Pero a veces también hay que decir que responden a presiones de sectores dentro de los países que utilizan el argumento de la inocuidad para la protección de sus propios tejidos productivos. O sea, sirve para ambas cosas. Pero debemos rescatar acá la importancia de las normas de inocuidad, tanto en el comercio doméstico de alimentos como en el comercio internacional. Es relevante, es importante, aunque hay algunos que los usen este instrumento con otros propósitos. En 2021, que hay alguna cifra que quise compartir con ustedes, 72 contenedores fueron retenidos en los Estados Unidos. De esos 72 contenedores, 45 eran contenedores con productos de origen agroalimentario. Y ustedes dicen, bueno, pero no fueron tantos contenedores entonces. La pregunta que yo me hago, ¿cuántos contenedores dejaron de salir? No se tomó la decisión por el riesgo de que fueran devueltos, por la inseguridad sobre el nivel de inocuidad o los riesgos asociados a esos contenedores. Yo creo que cuando el gobierno de Estados Unidos en la segunda mitad de la década pasada decidió por la presencia de la mosquita del Mediterráneo, era la mosquita blanca, del Mediterráneo, que afectó la producción, creo que de aguacates y de mangos. Eso a mí me parece que fue un golpe muy severo del cual todavía no nos hemos recuperado. Entonces lo que quiero decir es cuántos embarques de aguacates y de mangos no han sido enviados a Estados Unidos después de ese momento, precisamente por los riesgos que se ve de que hayan sido, que puedan ser devueltos y demás. Creo que tenemos que superar ese miedo, tenemos que remontar, y eso lo hacemos teniendo una mejor política, que nos sintamos más seguros de que nuestros embarques son embarques, valga la redundancia, seguros. Entonces, 45 eran de origen agroalimentario. Los principales productos retenidos fueron ajíes, ajos y auyama. Esos 45 contenedores representaron casi el 63% de las retenciones totales que se le hicieron al país. Y la principal causa de retención fueron los pesticidas, la presencia de pesticidas no admitidos por las autoridades estadounidenses. Y la pérdida económica alcanzó, ahí dice, $650,000, que es el valor de estos 45 contenedores, pero yo creo que el tema, repito, hay que empezarlo de cuántos embarques dejamos de enviar por este tipo de controles y por la y por la insuficiencia de nuestras acciones en esta materia a lo largo de todos estos años. En el caso de Europa fueron 28 contenedores, de los cuales 25 eran agroalimentarios. 25 de esos contenedores representaron el 89% de las retenciones, y la principal causa en el caso de Europa fueron presencia de insectos. Fíjense, en el caso de Estados Unidos fueron insecticidas. En este caso fue la presencia de insectos. Mango, ajíes, guayaba, guanábana y aguacate, para una pérdida total de $276,000 de esos embarques devueltos. Bueno, consideraciones finales ya para no cansarles más y que tengamos claro un poco la ruta que tenemos que seguir en esta materia. Lo primero que quiero decir son 4 cosas. Es que los impactos económicos de la inocuidad son más evidentes, pero resulta muy difícil, son más que evidentes, pero resulta muy difícil cuantificarlo en la magnitud y precisión que se necesita, y tenemos que hacer esfuerzo por valorarlos adecuadamente. Lo que no se valora, lo que no se mide, suele no existir, y no podemos tener
no podemos estar dando palos a ciegas. No podemos estar así y tenemos que generar datos e información que permita alimentar la política pública. La política pública es buena. El primer requisito para que una política pública sea buena es que tenga datos adecuados, información adecuada. Segundo, hay que prestar la atención debida a la inocuidad de los alimentos a nivel interno, doméstico, y eso fortalece la competitividad del sector agroalimentario y la producción y la productividad del capital humano de los países, porque reduce la pérdida de años de vida sana. Eso es casi como un aumento de la población. Cuando usted reduce el ausentismo laboral, porque hay menos enfermedades, en este caso de origen alimentario por alimentos contaminados, usted aumenta la población, aumenta las horas de trabajo de las personas y aumenta la productividad. Hay que crear toda una línea de investigación sobre la inocuidad de los alimentos en el país que abarque todos los agentes involucrados en la cadena. Y repito, cada cadena tiene su propia dinámica, hay que prestarle atención especial a cada una de ellas, aunque haya elementos comunes a muchas de ellas. Y por último, es indispensable entender que la inocuidad es un compromiso de todo el mundo, no solo del gobierno, también de los quienes producen, distribuyen, preparan alimentos. Y como gobierno estamos obligados a crear las condiciones legales de infraestructura económicas, sociales y políticas destinadas a mejorar la calidad de los alimentos en nuestro país y reducir los riesgos de contaminación. Con esto concluyo con esta frase como de un investigador del Banco Mundial. Los gobiernos de los países de ingreso bajo e ingreso mediano no solo deben invertir más en el área de inocuidad de alimentos, sino que también deben hacerlo de forma más inteligente. Muchísimas gracias.